Continuamos. Bueno, esta va a ser la última mesa del ciclo. Es una mesa que lleva por título Derechos de autor y protección de contenidos. Y para hablar de estos asuntos nos acompañan tres jefes. Acompañan Jesús Badenes, Nuria Cabutí y Luis Collado. Va a hablar en primer lugar Jesús Badenes, de Grupo Planeta. El estado actual de Jesús Badenes es un estado triple. Es deslumbrado, esperanzado y retado. Y ahora creo que nos va a dar algunas pistas de por dónde van los tiros. Jesús, adelante. Esta idea de Tony es buena porque traslada la tarea de presentación del presentador al presentado. Nos dijo que nos definiésemos cómo era nuestro estado de ánimo y claro, estas cosas casi siempre salen mejor en inglés porque son palabras así más cortas y tal. Entonces, claramente, esperanzado es una de ellas porque nunca como ahora se ha leído tanto y se ha visto tanto la tele y el cine y en todos los formatos posibles. La otra claramente también es consciente del reto, no me gusta mucho el adjetivo retado, pero es eso, es consciente del reto que tenemos delante. Y el reto básicamente viene con responsabilidad. Al final los editores tenemos la responsabilidad de difundir al máximo posible y lo mejor editados posible los contenidos que caen en nuestras manos. Desde ese punto de vista nos toca competir con muchas formas de ocio y el trabajo actual pues es apasionante y difícil. Y bueno, básicamente y con bastante esperanza, o sea, yo sigo creyendo que no solo se lee más que nunca, sino que más libros se adaptan al cine. No por casualidad, más de la mitad de Oscars, de las películas premiadas con Oscar, no parten de guión original, sino de guión que ha sido publicado previamente en formato libro. Por tanto, esa idea de los americanos de que el libro es el I+D de la creación de contenidos es bastante verdad, entre otras cosas porque es mucho más barato hacer libros que hacer películas, eso es así. Y bueno, básicamente esa sería mi presentación desde el punto de vista de estado de ánimo. No sé si quieres que siga hablando un poco del tema que nos ocupa. Un planteamiento un poco sobre el asunto. Yo en esto intentaré ser un poco provocador, consciente de que después me provocaréis vosotros a mí con preguntas. Yo no voy a quejarme mucho de la piratería, simplemente es una cuestión con la que hoy nos toca convivir. Sí que me gustaría reconocer varias cosas. La primera es que la piratería básicamente nos pone en manos de un colonialismo cultural enorme. O sea, si a futuro queremos leer libros norteamericanos traducidos, el camino es la piratería. Y eso es así solo por una razón, porque la piratería hace que aquellos mercados de contenidos que son pequeños, los creadores, aquellos autores que apuestan por escribir, no se puedan ganar la vida. Y si no se pueden ganar la vida, ya lo de menos es lo de los editores, lo importante son los autores. Y si ellos no crean, pues básicamente vendrán contenidos, porque la gente seguirá queriendo leer, vendrán contenidos de aquellos mercados que o bien por tamaño o bien por protección todavía se seguirá dando la creación intelectual en formato libro. Y esos van a ser pues ingleses, alemanes y otros mercados más serios. Entonces, simplemente, y ya sé que este no es un auditorio propenso, porque aquí no hay gente que propende hacia el consumo ilegal de contenidos, pero claramente eso es una realidad. La otra realidad es también, y la dejo para reflexión vuestra, siempre se acusa a la industria editorial de haber sido poco dinámica, de no haber reaccionado bien a los acontecimientos. Y como para valorar estas cuestiones lo mejor es mirar un poquito más lejos, yo os propongo mirar dos industrias, la música y la de los periódicos. La música, que fue la primera, si queréis, que padeció los impactos de la piratería, siempre se dijo que habían sido muy rígidos, que el precio del CD era muy caro y que básicamente se lo tenían merecido. Y el tamaño de la industria de la música hoy es la cuarta parte de lo que era hace 10 años. Los periódicos, básicamente dirigidos y en los que trabajan gente más moderna, reaccionaron de forma contraria y básicamente pusieron los contenidos de forma gratuita en papel. El resultado, el mismo. Hoy en día hay muy pocos periódicos que tengan un resultado positivo. O sea, la máxima que decía ayer Richard Sharkin de que lo primero que debe hacer un negocio, en este caso editorial, es sobrevivir, los periódicos están encontrando serias dificultades para cumplir la primera máxima. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que no hagas nada como la música o hagas todo como los periódicos, el resultado es el mismo, y es que no sobrevives. Con lo cual, a lo mejor habrá que buscar la respuesta en otro tipo de industrias, en unas industrias tecnológicas, también aquí representadas probablemente por la mejor de todas ellas, a mi entender, que es Google, pero que en cualquier caso
Son unas industrias que han tenido el enorme acierto de convertir el bienestar general en su objeto de negocio y hacer parecer a los demás malos mientras ellos son buenos. Y claramente aquí, y yo soy también usuario de Google, como todos vosotros probablemente, y creo que aquí hay una gran responsabilidad, y la responsabilidad es que un arma o una herramienta tan potente como Google no debería ser puerta de entrada a la piratería. Yo sé que esto no es un tema exclusivamente de Google, sé que es un tema, Google es una empresa que cumple las leyes y Google es una empresa que básicamente hace las cosas lo mejor que puede. Pero hay muchas veces, ayer en otras circunstancias muy distintas, me tocó escuchar a una señora muy interesante que hacía un diagnóstico sobre el sector editorial, en este caso sobre nuestro grupo, sobre Planeta, y contó un poco su peripecia vital y había trabajado en CIRSA, una señora que leía muchos libros, y ahora ya no trabajaba en CIRSA. Y ella decía, yo trabajaba en CIRSA, y en CIRSA no hacemos cosas ilegales, pero tampoco son cosas que se puedan presumir. Yo creo que esta es una máxima que aplica a todos, incluido a Google, y muchas veces hay que ir por delante de las leyes. Cuando resulta, o sea, yo recuerdo siempre una cosa que me impactó bastante cuando la leí, porque cuando la oí no podía discernir todavía, que la dijo Adolfo Suárez en La Transición. Y básicamente él decía, cuando estés ante una encrucijada y hay dos caminos, nunca tomes el fácil. Si son parecidos, nunca tomes el fácil, porque la gente dirá que lo has hecho por comodidad. O sea, póntelo un poco más difícil. Y yo a Google le pediría lo mismo. No solo cumplir las leyes, sino que haced lo posible por ir por delante. Las leyes en el mundo son muy distintas. Hay países más laxos que otros. Pero, en cambio, la protección de la propiedad intelectual yo creo que es un bien colectivo. Y es un bien con independencia de las leyes del momento y del país del momento. Yo sí que os pediría, y en este caso a ti, Luis, que sé que tienes sensibilidad por los contenidos, porque tú has sido editor y sé que eso lo vives, que en la medida de lo posible también nos utilices y tú mismo utilices también tu inteligencia para influir en vuestra casa y hacer que ese gran buscador que tenéis, que es pues, el buscador de todos nosotros, pues sea para cosas positivas y no sea también utilizado para cosas negativas. Y básicamente esa sería mi cuestión. Y como ya veo que estamos cerca del tiempo, dejaré... Fantástico, a 20 segundos lo has clavado. Gracias, Jesús. Ahora a continuación, la directora general de Penguin Random House, Nuria Cabutí. El estado actual de Nuria Cabutí es una palabra que la RAE va a tener que empezar a plantearse si incorpora, que es optimalista. Nuria, cuéntanos qué es el optimalismo. Bueno, pues yo creo que es la mezcla de optimismo y al mismo tiempo realismo, ¿no? Entonces yo me siento pues, optimista porque, como decía Jesús, los índices de lectura crecen y además crece el segmento de literatura infantil y juvenil de manera global en todo el mundo. Por lo tanto, cuando todos vamos diciendo que el mercado se cae y tal, hay áreas donde crece y precisamente es en el mercado infantil y juvenil y pienso que esto es motivo de optimismo ya que tenemos que trabajar versus las generaciones futuras. También pienso en el mercado que nos ocupa, el mercado hispano, un mercado potencial de 450 millones de personas y un mercado creciente y un mercado que también pues va teniendo hábitos de lectura crecientes. Por lo tanto, en este sentido también soy optimista, así como lo soy en el mundo de los medios de comunicación, donde Bertelsmann pues sabéis que opera en varios ámbitos. Lo que vemos es que sí que es verdad que la disrupción digital ha afectado a todos los medios, pero en el área de la lectura, en el área de la venta de libros, es donde menos ha afectado. Por lo tanto, el modelo de negocio pensamos que es válido. Luego, a continuación, explicaré cuál es mi visión del mercado en lengua española y qué nos sucede aquí. Pero es el único mercado, no ha pasado en el mundo de la música, no ha pasado en el mundo de los periódicos, donde, digamos, la unidad de contenido, que es el libro, continúa siendo válida y donde realmente la industria no ha caído en términos globales, estoy hablando a nivel mundial. Por eso soy optimista. Y en cuanto al realismo, pues yo creo que tenemos muchísimos desafíos, concretamente en nuestros mercados, pero yo diría que los desafíos van más allá y a mí pues me preocupa la situación europea en estos momentos, me preocupa pues la actitud de ciertas personas y además hoy los titulares a veces del periódico te arruinan el día y hoy me lo ha arruinado porque he leído un titular que además salía en prácticamente toda la prensa que decía «España se arriesga a entrar en recesión antes de recuperar el empleo perdido». Entonces, realmente esto es motivo de que sea realista y que no todos sean flores, ¿no?
Entonces, volviendo al tema este que os explicaba del modelo de negocio, pues como decía, yo creo que la prensa está sufriendo muchísimo, creo que no ha encontrado aún el modelo de negocio, la música totalmente ha sido disruptivo y en el mundo de los libros la gente continúa queriendo leer un libro y que además las pruebas que hemos hecho en temas de apps, en tema más interactivo, tampoco la gente ha reaccionado muy positivamente. La gente continúa queriendo pasar por la experiencia de la lectura. Y lo que sí que es verdad es que la monetización de ese negocio en el área digital ha cambiado en varios mercados. Entonces, yo os digo un tema, en Estados Unidos el tema de la piratería no está en las prioridades de la lista de, digamos, de la empresa. En nuestro mercado sí está. ¿Y por qué? ¿Por qué esto sucede? Pues yo creo que la primera afirmación que me gustaría deciros es que es porque aquí quizá no hemos hecho las cosas suficientemente bien, ¿no? Y entonces entramos en esta parte que siempre decimos que a veces somos pesimistas, los editores. Yo miraba datos estos días y sí que es verdad que el mercado ha caído un 30% estos últimos años, pero también del 96 al 2006 había aumentado un 40%, por lo tanto, y en aquel momento también a veces llorábamos y decíamos, uy, ¿qué pasa en esta industria? Entonces, los índices de lectura aumentan, vemos buenos indicadores, pero aquí la cosa se ha traducido en un descenso dramático de las ventas. Y entonces yo creo que aquí empezamos muy tarde y muy mal. Mientras que en el mundo de la música y en el mundo del cine ya se estaba produciendo una gran disrupción y otros países a nivel de materias de leyes actuaron entre los 2000 y 2010, años 2000-2010, aquí la primera ley que tenemos referente a este tema es la ley Sinde, aprobada a finales del 2011 de manera muy precipitada, que entra en vigor en primavera del 2012 y que además sabemos que está provocada por una presión de Estados Unidos, de las majors, de que ven que la industria en España está siendo un desastre. Por lo tanto, empezamos mal y empezamos sobre todo sin visión, que es para mí lo peor, ¿no? Por mí no hay una visión para defender una industria y yo creo que no debe ser motivo casi de vergüenza hablar de una industria cultural que significa el 3,8% del PIB de este país, que significa el 2,8% de los puestos de trabajo y que en otros países protegen la industria que da empleo y que genera también impuestos que ayudan a crecer a un país. Por lo tanto, creo que se confunde una cosa y la otra. Más cuando además muchas de las denuncias que estamos haciendo son incluso a instituciones públicas, ayuntamientos, universidades, es que es preocupante. El segundo tema en el que bajo mi punto de vista no hay visión, que casi diría que es peor que la primera, es que creo que todos entendemos, al menos los que estamos en el mundo de la educación y cultural, que el progreso de una sociedad viene con la divulgación de conocimientos y el libro continúa siendo una plataforma perfecta para eso. Por lo tanto, no entiendo que ya en el siglo XIX autores se preocupaban por la propiedad intelectual y que aquí cueste tanto que los gobiernos lo entiendan. Y en el tercer lugar es la proyección internacional del español. Tenemos un idioma que se habla en muchísimos países, una cultura totalmente exportable. Por lo tanto, creo que a nivel de visión, de nuevo, debería ser un tema clarísimo como prioridad empezar a trabajar en esto. Y mientras tanto, lo que vemos es que la piratería es disparatada, totalmente extendida. Y quiero dar 3 datos del Observatorio de Piratería Digital, pero es que el 36% de los accesos fueron legales, pero es que el resto fueron ilegales en el 2015. Hubo 390 millones de accesos ilegales a contenido, o sea, es un disparate. Y ahora os digo los datos de Penguin Random House en español. Nosotros en el 2015 hicimos 88.000 denuncias, o sea, pedimos retirar contenido ilegal en 88.000 casos, que estaban alojados en Cyberlocker, 149, en 720 plataformas de peer-to-peer y en 51 webs. Y siento decir esto, pero el 98% de ese acceso se había hecho a través de Google. Por lo tanto, yo de momento creo que lo dejo aquí y ya seguiremos comentando. Gracias, Nuria. Pues continuamos. Nuestro hombre de Google es Luis Collado. Por alusiones, Luis, por alusiones. Pero
con amplia experiencia en el mundo editorial, ha estado trabajando en editoriales como Pearson, como McGraw-Hill, es un hombre con una gran sensibilidad por el mundo del libro y actualmente es el director de Google Playbooks en España, Portugal y Oriente Medio. Su estado actual, atlético. Atlético su estado actual. Adelante, Luis. A ver, igual lo tengo que explicar, no atlético por mi situación física, a la vista está, sino atlético porque soy del Atlético de Madrid. Ostras, esto igual en Barcelona me causa aún más enemigos sí, no, más que otra cosa. Perdón, Javier, pero tú me incitaste a ello. Soy del Atlético de Madrid y os explico por qué soy atlético, porque soy más atlético que nunca. ¿De acuerdo? Soy más atlético que nunca porque en los últimos años hemos abandonado el victimismo, por tanto yo he abandonado el victimismo. Bueno, me queda un poco todavía, porque como trabajo con alguna industria editorial, todavía me queda un poco de victimismo. Me he reforzado a mí mismo la cultura del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo continuo, etc. Creo que siendo del Atleti lo entenderéis. Me he reforzado a mí mismo la ilusión, me he reforzado a mí mismo nuestro mantra de este último año, nunca dejes de creer, etc. Entonces, trabajando con editores y trabajando con contenidos editoriales, pues vamos, ser del Atlético es lo que me hace sobrevivir la situación. Sobrevivir la situación, y cuando digo que no acabamos de abandonar el victimismo, os voy a leer un artículo que encontré hace unos pocos días, ¿de acuerdo?, que yo creo que refleja muy bien la situación de la industria editorial. Es un artículo que se titula El problema del libro. Voy a leer solo 2 párrafos. Empieza: no van bien en ninguna parte del mundo la industria y el comercio del libro. Se lamentan los autores, los editores y los libreros que han visto reducirse sus ganancias en términos cuasi catastróficos. Se me ha olvidado una cosa, el artículo está publicado en 1933 y ha dicho esto. Pero es más, sigue en el siguiente párrafo. Y sin embargo, no hay crisis de lectores. Nunca se ha leído en el mundo tanto como hoy. Creo que lo acabáis de decir. Y ya se decía en el año 33 del siglo pasado. ¿Vale? Lo que no se vende, o se vende poco, es el libro caro. Y para la economía resultan actualmente caros los libros que en España se venden a 5 o 6 pesetas. Y dice, claro, los lectores lo que están esperando es que los editores quiebren y entonces pueden conseguir sus libros mucho más baratos. Y finalmente dice, claro, y una de las razones por las cuales entonces se venden pocos libros es lo que llama acá los editores corsarios, que hacen ediciones clandestinas de los libros. Creo que la referencia es bastante actual. Y dice, además, de que hay otro tipo de fuentes de conocimiento, de lectura, que están ocupando el espacio que el libro está abandonando, como son, y en este momento, claro, no había internet, eran los semanarios literarios, los magazines, que llama, etcétera, etcétera. Y plantea 2 soluciones, ¿vale? Plantea 2 soluciones que también me parecen bastante actuales. Uno es protección literaria, protección de los contenidos literarios, y ayuda, en este caso, de la República Española, porque estamos en el año 33, es decir, del poder público, a la situación del libro. Ostras, 80 y tantos años pasados y no ha cambiado absolutamente nada. Y seguimos, o seguís, con ese victimismo que los del Atleti hemos abandonado. Bueno, antes de entrar en la situación de Google, también os digo una cosa. Yo no sé si la piratería es la causa del descenso del 30% de las ventas de libro en papel o la causa de que el ebook no avance más rápido de lo que debe avanzar. Y os hago un ejemplo también de mi infancia, ¿vale? De mi juventud, más que infancia. Yo soy un apasionado, además del Atleti, era un apasionado de los Madelman,
No sé si lo hay mucha gente joven, igual esto es el abuelo Cebolleta aquí hablando. Los Madelman eran unos soldaditos, imágenes de soldaditos muy bien hechos, o los Hyperman, seguramente los conocéis, pues con los que yo jugaba y montaba con mis amigos mis historias. Luego llegan los videojuegos, Call of Duty, este tipo de videojuegos también de guerra, donde tú coges el arma y haces auténticas burradas. Claro, ahí me surgen dos preguntas. ¿Los videojuegos son la razón por la cual los Madelman ya no se venden? Y yo los sigo teniendo en casa de mis padres. ¿O no solo eso? ¿Piratear los videojuegos a quién perjudica más? ¿A los fabricantes, productores, distribuidores de videojuegos? ¿O a Hyper y los fabricantes de los Madelman, de los Hyperman físicos? O sea, no comparemos, vamos a ver, si la piratería es digital, y llevamos aquí 2 días oyendo de la experiencia de leer un libro, tocarlo, la tinta, el ponerlo en la estantería, que se vea que eso también es lo que quiere la gente, etc. Entonces la piratería digital irá contra el libro digital, no tanto contra el libro en papel, creo yo. Entonces a lo mejor, y ya paso a mi empresa, a lo mejor la piratería digital a quien más perjudica es, por ejemplo, a mi trabajo como librero digital. Yo llevo en España Google Play Books, es una tienda de libros electrónicos. Somos los más perjudicados por la piratería digital. Porque quien piratea un PDF y, si acaso, un fichero. No piratea un libro en papel. Lo más cercano a ese contenido pirata es un ebook legal dentro de una oferta atractiva, útil, cercana a los lectores. Por lo tanto, me parece que estamos complicando mucho. Claro, eso me supone, trabajando en la compañía que trabajo, una esquizofrenia muy grande, porque por un lado vendemos contenidos digitales y en Google ya hay el porcentaje del negocio total de Google mundial de venta de contenidos digitales ya supera el doble dígito sobre el negocio total de la compañía, algo muy importante. Por lo tanto, vendemos contenidos digitales y al mismo tiempo nos dicen que favorecemos la piratería digital. Pues es que estamos todos esquizofrénicos en Google, claro. Nos volvemos locos porque no sabemos por dónde tirar. Si por la venta de contenidos digitales, si por el buscador que facilita a los piratas, etc. Y seguimos. Bueno, pues seguimos, retomando este hilo, lo que decíamos antes, pero bueno, realmente a vosotros os perjudica la piratería, pero el 98% de la gente que entra a buscar piratería lo hace a través del propio buscador. ¿Y no podía ser más proactivo Google en esa defensa, en esa barrera? A ver, yo haría la pregunta un poquito más amplia. Es ¿quién se beneficia realmente de la piratería de contenidos digitales? ¿Se beneficia el buscador? Seguramente sí. ¿Se benefician las plataformas publicitarias en el ámbito digital? Absolutamente sí. ¿Se benefician los fabricantes de dispositivos? Absolutamente sí. ¿Se benefician los proveedores de acceso a Internet? Hemos visto publicidad en este país donde, oye, por una tarifa de X euros, esta velocidad te puedes descargar una película en 12 segundos. Claro, no dicen si legal o ilegal, pero te puedes descargar una película en 12 segundos. Por tanto, ¿los proveedores de acceso se benefician? Sí. A lo mejor la solución no es solo que la ponga uno de los implicados o de los beneficiados. A lo mejor hay que poner en una mesa a todos los potenciales beneficiados y encontrar una solución común. Si no, va a ser imposible. Pero claro, es difícil sentar a los beneficiados a una mesa, porque ellos dirán, a mí búscame, ¿no? Quiero decir, a ellos ya les va bien así. Es decir, justamente aquí los damnificados, digamos, de ese problema son los que, alzan la voz, ¿no? El grito, de alguna forma. Yo creo un poco, es interesante lo que dice Luis, por una razón, porque esa mesa existió y la posición de Google fue cumplir la ley. Hoy veo que Luis va un paso más allá, cosa que tomo buena nota. En el artículo que nos ha leído, que como no podía ser de otra manera, era del Alcázar, denotaba también los gustos bélico-militares de Luis con sus soldaditos del Madelman, había una notita así corta que hablaba de un detenido en el puente de Vallecas.
Me gustaría saber por qué lo detuvieron. A lo mejor era por no decir de toda la verdad. Yo sí que tomo esa propuesta tuya y volveremos a montar la mesa que montamos. Y no permitiré que digáis que solo estamos para cumplir la ley. Vamos a ir un paso más allá. Esa mesa llegó a buen puerto en Estados Unidos y en Inglaterra. Y Google ha sido firmante del acuerdo de un proyecto que se llama Follow the Money, es decir, todo el mundo que está implicado, es decir, no hay dinero para los piratas, ¿vale? No hay dinero de ningún tipo para los piratas, por tanto los echamos del mundo. Google ha firmado acuerdos en el Reino Unido, no Inglaterra, que ya no sabemos qué va a quedar después de esto, y en Estados Unidos. Y en España, lamentablemente, es lo que no se pudo llegar a firmar. Quiero añadir que sí que es verdad que esto ha sucedido en Estados Unidos y en el Reino Unido, porque también el gobierno ha sido el que ha promovido este acuerdo de autorregulación, cosa que no ha sucedido en España y que cada vez que proponemos algo solo nos encontramos trabas a poder certificar las webs ilegales, etc. Pero no obstante, en primer lugar, se puede hacer mucho más incluso sin tener al gobierno colocados. Y yo tengo de alguna manera también la misma sensación de que Google estrictamente quiere ceñirse a lo que es mínimamente necesario y no va un paso más allá. Y en este sentido, incluso hay casos muy lamentables de libros que en Google Play se están vendiendo ilegalmente y nos cuesta, Dios y ayuda, que saquéis esos libros y parece que sea un drama, cuando automáticamente esos libros no deberían estar allí. Realmente hay un problema de legislación, sin duda, ¿no? De base, ¿no? Pareces decir, Google dice, oye, a mí dame la legislación y la cumplo, pero claro, si la legislación no es buena o no es eficaz, tenemos un problema de base grave. Yo creo que hay más allá de un problema de legislación. Bueno, hay un problema de educación, sí, claramente. Creo que ayer y antes de ayer se comentaba. Es decir, nadie enseña a nuestros hijos a robar en los supermercados, ¿vale? Hay un problema de cultura también, de cultura de sociedad, donde pues, el valor de ciertas cosas pues, se ha perdido en los últimos años, y luego hay un problema de legislación. Pero igual, solo por el lado de legislación creo que no está la solución. Pero yo, en el tema de Google, creo que si esto estuviera pasando en Estados Unidos, donde Google está basado, se habrían puesto muchos más medios. Yo creo que vuelve a suceder un poco lo que os explicaba al principio, de que en Estados Unidos no es un tema prioritario de agenda, porque está solventado. Entonces, cuando desde Europa, o en el caso de España, se pide, por favor, poned más algoritmos, intentar bajar estas webs, que no haya contenido ilegal en vuestro Google Play, por favor, buscad alguna manera de machear y que se saque ese... No vemos que Estados Unidos tampoco os esté quizá prestando el apoyo en dar solución a esos problemas, que son problemas técnicos y que se podrían solucionar si Google tuviera también esa visión. Doy 3 cifras. En los últimos 30 días, Google ha dejado de indexar 87 millones de páginas web como consecuencia de reclamaciones de derechos de propiedad intelectual de los titulares legítimos. 87, solo en 30 días, 87 millones de páginas web. ¿Cuántas de ellos en España? No lo sabemos, no tenemos... Poquísimos. Pero es lo que iba a decir, los dos principales titulares de derechos que más reclaman están aquí sentados conmigo, y tienen un proceso por el cual cada reclamación que hacen en menos de 8 horas... Pero sabemos que tu cota en Google Play es muy inferior al 98% de buscador. También lo sabemos. Claro. Cuando reconoces que vosotros también ganáis dinero, pues claramente sabéis por qué lo hacéis. Pero a mí lo que más de aquí me gusta de lo que dices tú es el reconocimiento del problema y el buscar. Y claramente no sois los únicos, pero sois la puerta de acceso. Y como puerta de acceso tenéis una responsabilidad moral ingente. Y no se puede jugar al buenismo y que estoy yo mejorando la sociedad y, por otro lado, ayudar en algo que es perpetuar unos valores que claramente no son los que queremos. Y una empresa que básicamente se dedica como tema principal al buscador de contenidos, sea en YouTube o sea en letra impresa, debería tomárselo más en serio. Si no, al final no vamos a hacer nada.
A mí, yo sí cojo tu propuesta y tu testigo, y tienes razón, no somos los únicos los que estamos representados aquí, pero tenemos que dar un espaldarazo fuerte. Y quizás la situación política, que para otras cosas no es buena, y yo soy menos tremendista que el titular que leía Nuria antes, no creo que esto vaya de declive económico, pero sí que va de debilidad del gobierno de turno, creo que tenemos que volver a apretar bastante para que de una vez por todas, en este tema, que suele haber mucho más consenso que en otros, avanzar de una vez por todas, pues si no, no... A ver, sí que tú antes has puesto un ejemplo que no es del todo cierto, porque hoy resulta que los que venden Madelman son también los mismos que venden videojuegos bélicos. Entonces, no son bélicos, pero son los que venden videojuegos. Entonces, si hubiera coexistido en el tiempo tus Madelman con los videojuegos, sí que es cierto que la piratería de unos hubiera hecho vender menos muñequitos. Eso es verdad, y eso hoy está pasando en el tiempo. Una de las razones por las cuales, no sé, Amazon, por ejemplo, Amazon en Estados Unidos empezó vendiendo ebooks muy baratos. Hoy el precio del ebook en Estados Unidos es bastante superior al español. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas porque Amazon tiene una cuota de mercado muy alta. O sea, Uber en California es mucho más caro que el precio regulado del taxi en Barcelona. ¿Por qué? Porque ya Uber ahora tiene una posición de mercado muy dominante, y el día que llueve en California, que debe pasar bien poco, pues el precio del taxi se va por las nubes. Entonces, al final, entrar en esquemas básicamente de salvajismo liberal a industrias como la de los contenidos no les viene muy bien. No les viene muy bien. O sea, yo creo que al final hay una gran realidad. Si en España no hubiera 8.000 librerías, el tipo de libros que se venderían serían muy distintos. Aunque la cantidad de libros que se vendiese, a lo mejor no lo sería tanto. Se venderían en súper, se venderían en otros lados. Si queremos mantener el ecosistema cultural, hoy ya no es una cuestión meramente física de librerías y editores, es una cuestión tecnológica, y ahí vosotros tenéis mucho que decir. Y yo, de todo lo que has dicho, me quedo con el reconocimiento de que es un problema real en el que no estamos solos, pero es ese reconocimiento lo que creo que vale mucho. Yo quería también lanzar sobre la mesa, es decir, bueno, ponemos las pegas a un lado, pero también quizá hacer un poco de autocrítica. ¿Se ha hecho todo lo bien que se tenía que hacer el desembarco en el mundo digital? Yo ayer hablaba con un amigo que me decía, oye, es que me iba a comprar un libro de un profesor de SADE, me compraba el ebook y me ha costado 21 euros, lo compró en Amazon. Y dice, jo, es que esto es muy caro, es decir, son caros los ebooks. Se ha hecho la descarga de programas, a veces no tienes el programa compatible, a veces es un poco latoso. ¿Se ha hecho todo lo bien que se tenía que hacer el desembarco digital? Yo creo que hemos hecho un esfuerzo global a nivel de editores por poner el máximo de contenido legal en buenas condiciones en todas las plataformas, y reconozco que quizá al principio íbamos un poco perdidos en el tema de los precios, pero estamos en unos promedios de precio, comparando de nuevo con otros países, que está por debajo, porque hemos asumido pues que aquí quizá hay más sensibilidad a un precio determinado, y estamos haciendo un esfuerzo importante en tener precios que sean más adecuados y, como decía Jesús, inferiores en este momento de los que está habiendo en mercados anglosajones, definitivamente, muy lejanos, muy por debajo. Y en cuanto a la cantidad de oferta que hay, yo ahora no recuerdo el número, pero creo que eran 77.000 libros que están ahora mismo disponibles en lengua española. Por lo tanto, hay una amplia oferta, y evidentemente siempre puede quedar algún libro por digitalizar, pero creo que la mayoría de editoriales hemos hecho un gran esfuerzo por ponernos al día de manera rápida, además, de manera rápida. Yo creo que siempre se puede hacer más, o sea, ahí no tampoco voy a... Pero hay una cuestión que debe ser objetiva, que es, debemos compararnos con nuestra realidad circundante. Entonces, si me preguntas, ¿han hecho más los editores franceses, alemanes o italianos que los españoles? No. Ni en términos de contenidos puestos a disposición del público, que es parecido. Quizás en velocidad alguno ha podido ir más rápido que nosotros. En términos de modelos de negocio, seguro que no. Suscripciones de libros como en España, en pocos países más hay. Préstamos digitales en bibliotecas como en España, en pocos países más de nuestro entorno hay. Y en cambio, la piratería ha afectado muchísimo más a nuestro país que al resto, por las razones también sociológicas que Luis aducía. Hay un dato que no admite refrendo porque está dado en conversaciones un poco informales, pero la gente de Amazon, cuando ve los libros comprados y pagados por Kindle vendido en cada uno de los países en la Unión Europea, dicen que es como aquello de Barrio Sésamo, que jugaban con distintas pelotas, y había pelotas de tenis, de ping-pong, de baloncesto, y de pronto había una pera, y había que distinguir qué no era una pelota. Pues España es la pera. España es, en este caso, un país donde se vendía hace 2 años menos de un libro por Kindle y usuario año.
El siguiente país, que era Italia, vendía 7 y países como Alemania vendían 12. Entonces, un propietario de un Kindle en Alemania compraba 12 e-books. En Alemania, el precio medio del e-book es más alto que el de papel, porque el IVA, su tesis es que el contenido es el mismo y como el IVA es distinto, el del libro de papel es bajo y el otro es del tecnológico, es alto, es el 20% o el 18% en Alemania, sucede que el caso del e-book en Alemania es más caro que el papel. En España no. En España el precio medio de los e-books que vende Libranda está por debajo de los 7 euros. Por debajo de los 7 euros. A mí el que tú has mencionado de 21 euros, como lector, me parece caro. O sea, hay que verlo y tal, pero personalmente me parece caro. Pero no es la realidad. O sea, la realidad son 7 euros en media y sí es cierto que las novedades están más en torno a los 10 euros, pero hay libros muy por debajo. O sea, cuando miramos y hacemos estadísticas de consumo y vemos por qué se piratea, porque la gente lo declara, pues hay un 42% que piratea porque los libros no son gratis. O sea, para un 42%, hasta que no bajes a cero, la piratería es legítima. Y hay un 30% que dice que porque no encontró el libro, habría que preguntarle si lo buscó mucho o no, pero vamos, porque yo creo que eso que en su momento seguramente era verdad, hoy ya no es verdad, y otros porque el precio les parecía ligeramente alto. O sea, ya no es que quisieran que fuera cero, pero que querían que fuese más barato. Entonces, yo creo que esas razones para cualquier otra cosa no aguantarían. O sea, yo entiendo perfectamente que alguien que no puede comprar un libro vaya a una biblioteca, tenga un préstamo digital. Hay muchas opciones hoy. O sea, nosotros vendemos muchos contenidos para que la gente pueda hacerlo. Pero sí es verdad lo que decía Luis, que hoy en día la comodidad ya consiste en ni siquiera ir a una biblioteca. Ya lo hago yo por las bravas, me lo descargo en casa y no tengo que hacer nada. Y yo creo que aquí hay una cuestión que sí es grave porque sí, ya sabemos que la tecnología permite hacer muchas cosas, pero si alguien de nosotros se metiera en la cuenta corriente de otro porque lo puede hacer y le quitaran unos pocos euros, no le haría maldita la gracia. Y aquí está pasando un poco eso. Y hay una cierta connivencia colectiva. Y yo creo que eso es un tema grave. Es un tema grave. Con lo que decías, permíteme añadir algún tema. Por supuesto que los editores españoles y la oferta es la que tiene que ser. No hay posibilidad, bueno, hay algún editor todavía por ahí que dice que esto de los ebooks es para Blade Runner y otros más y ya está. Se está haciendo todo. De hecho, hay un esfuerzo en los últimos años de sacar las novedades, por ejemplo, en paralelo en papel y en digital, para que no haya ni siquiera ese intento de buscar otro formato, etc. Se ha hecho. Para mí el problema ha sido un problema de línea de tiempo, temporal. Sí, de línea temporal. Es decir, a ver, lo intento reflejar, por ejemplo, con la prensa, que también lo habéis comentado, ¿no? La prensa, según aparece en Internet, empiezan a aparecer las ediciones online de los periódicos, esas que ya pues, se consultan más que los periódicos en papel. Y se empiezan a dar de forma gratuita. ¿Vale? Claro, cuando de repente ven que aquí pues hay posibilidad, hay mucha demanda, empiezan a poner muros de pago, a intentar cobrar, pero ¿qué ha ocurrido? Indirectamente han educado a la comunidad a que la información es gratuita en Internet. Claro, ya la vuelta atrás es muchísimo más difícil que los primeros pasos. Pues creo que con los libros y en el mundo digital pasó un poco lo mismo. En la explosión, llega la explosión del mundo digital y quizás los contenidos en el mundo digital a lo mejor tardaron un poco más de lo que deberían haber tardado en incorporarse a la oferta. ¿Vale? Entonces, se generó durante un cierto tiempo, y un cierto tiempo no tiene por qué ser muy largo, porque en tecnología las velocidades son astronómicas, pues se generó una idea de si quería acceder a ese contenido en un formato digital, la única posibilidad que había era la ilegal, la pirata. Claro, cuando ya llega la oferta como es ahora, absolutamente perfecta, muy buena, útil, no hay un problema de precio, al revés, etcétera, etcétera, pero entre todos hemos educado a un cierto tipo de lector a que los contenidos, el valor pues ha ido cayendo y por lo tanto pues ya están ahí solo para cogerlos del árbol de la manera más sencilla. Pero si miráramos cronológicamente el lanzamiento de los primeros dispositivos de lectura con el Kindle, con todo el Sony Reader, tal, y miramos realmente la incorporación de oferta, estoy de acuerdo, quizá no toda la oferta estaba,
pero sí que enseguida hubo oferta. Lo que pasa es que yo vuelvo a poner en relación en que, en paralelo, en otros países, la ley ya con el mundo de la música y el mundo del cine se había ido desarrollando, cuando aquí, hasta, insisto, mediados del 12, no se pone nada en marcha y es meramente un parche. Y en el 2014 se aprobó una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que vuelve a ser un parche, pero además, cuando se aplica, es totalmente ineficiente, porque en 2015 resulta que se presentaron 27 denuncias a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y es que una denuncia fue resuelta. Entonces, realmente no ha funcionado y el argumento que se nos ha dado es que faltan recursos, no hay recursos, entonces no se ha podido dotar de recursos económicos y a través de los gremios de editores siempre hemos dicho que incluso los editores como gremio estaríamos dispuestos a financiar parte de esa ayuda para realmente tirar adelante esas denuncias y tampoco se ha querido contemplar. Por lo tanto, no hay una visión de querer solucionar el tema desde la parte legal. Entonces vamos dando pues, palos de ciego, haciendo lo que podemos, pero sin solucionar nada. Y ahora se había dicho que sería una nueva ley de propiedad intelectual para el 2016. Estamos en julio, no hay gobierno, evidentemente no va a existir. Lo que se ha planteado aquí realmente, bueno, que hay varias patas, ¿no?, en la mesa que convendría. Se ha hablado al principio del tema de los anunciantes, que en otros países, bueno, pues ha funcionado. En Gran Bretaña creo que más o menos funcionan, ¿no?, estas plataformas un poco donde los anunciantes se conjuran de alguna forma para no poner su dinero en estas webs ilegales. En este sentido, ¿se ha hecho algún tanteo por parte del lobby editorial? ¿Hay algo en marcha? A ver, se ha hecho, de hecho, primero a través de nuevo del Gobierno, después, como esto no avanzaba, los propios anunciantes acaban de firmar un acuerdo para regular este tema, pero comparando con el Reino Unido, que es donde funciona mejor esta iniciativa, es que la policía está implicada y es la que testifica que aquella web es ilegal y van a por ella. Y aquí nos encontramos desamparados en que cómo podemos los editores pedir que cierren aquella página y que los anunciantes no se anuncien en aquella página. Y aquí necesitamos que haya una implicación que va más allá de la Comisión de Propiedad Intelectual, que va mucho más allá. Da la impresión de que hemos perdido un poco aquí la batalla del relato, ¿no? No tanto de la legalidad, pero la hemos perdido por el relato. No hemos sabido contar, efectivamente, pues que piratear es un daño, ¿no? Decía Josep Cregueras el otro día, piratear es robar, ¿no? Aquí ha quedado esa especie de idea un poco romántica del pirata, del pirateo, de, bueno, que es todo muy guay, y etcétera, y quizá ahí, entre todos nos ha faltado un poquito, quizá contar las cosas, ¿no? A veces nos falta un poco la habilidad. Eso por una parte. Por otra, que cuando nos pusimos a hacerlo fue en el peor momento de la crisis económica y la lucha por el votante joven básicamente lo quitó de la agenda de los partidos políticos que lo habían debido tener. En este sentido, también hay que decir que los partidos de izquierda siempre han sido mucho más sensibles a este tema que los de derechas, pero claramente la industria tiene que volver a hacer presión para que esto suceda. Y bien, con apoyo legal o con autorregulación, debemos hacer esfuerzos grandes. O sea, yo creo que aquí es, sin ninguna duda, a mí me da la sensación de que hoy los gobiernos de turno que salgan, si algún día salen, deberían ser más proclives, o en cualquier caso debería ser más fácil ejercer presión sobre ellos, porque además es una cuestión que intelectualmente nunca nadie ha tenido una posición contraria. Lo que pasa es que después las medidas han sido muy tibias, tremendamente tibias. Y claro, al final es un poco una cierta paradoja. O sea, un país donde se desarrolló la picaresca en el siglo XVI y XVII no tiene leyes, y un país calvinista como Alemania, donde aunque no hubiera leyes probablemente se piratearía poco, pues poco menos que te cortan la mano si pirateas un contenido. Entonces, es que esto es así. O sea, en Francia tuvieron la loi d'Opi muchos años y después hoy la han descafeinado, la han quitado, pero ya enseñaron a la gente a que piratear estaba mal. Aquí no, aquí eso no ha pasado, y como Luis decía, pues en este caso los proveedores de acceso a Internet, en algún momento determinado, pues han tenido una gran responsabilidad. O sea, yo creo que después no, y creo que lo que pasó hace 10 años hoy ya es menos relevante, porque es que mucha gente es joven y acaba de entrar ahora, o sea, no saben qué pasaba entonces.
pero socialmente, y yo aquí en el mundo de la universidad, donde los contenidos pues deberían estar protegidos, creo que aquí tenemos una cuestión importante. Y también, por pasar un poco de la queja más adelante, seguramente los editores debemos desarrollar modelos de negocio que en velocidad o en brevedad de texto y en precio se adecúen más a la realidad del momento. O sea, hoy en día es la sociedad de los micropagos, es la sociedad de los microrelatos, es la sociedad de que todo hay que consumirlo muy rápido. O sea, el ejemplo que ponía Luis, que creo que es bueno, del paso de los Madelman a los videojuegos, pues yo creo que aquí del todo no se ha dado. Y seguramente no debe darse nunca del todo, porque del 100% de los lectores habrá muchos, o algunos, que no querrán cambiar. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema del ebook parece que ha llegado a lo que ellos llaman una meseta, un plató. O sea, ya no pasa de ahí. O sea, el consenso es que a medio plazo, pues 70-30 o 60-40, siempre a favor de papel, puede ser la velocidad de llegada. En España hoy es 95-5. 95-5. Entonces, ahí, Luis, en lo que decías de tu alegato inicial, sí que hay una diferencia. Yo creo que si en España no hubiera piratería, ese 95-5 sería 90-10. O sea, no sería 80-20, pero sí sería 90-10. Y yo creo que aquí hay una cuestión que entre todos también debemos resolver, que es intentar entender a nuestros lectores, que son los mismos que consumen videojuegos, películas y escuchan Spotify y tantas otras cosas, y entrar también con propuestas, con algunas propuestas que sean más atractivas. Algunos de nosotros hoy publicamos libros que antes no publicábamos, y van dirigidos al lector joven, y son de youtubers, y son de no sé quién. Pues yo una vez estuve invitado por Google a Madrid, y la primera foto que salió es la del Rubius, porque pues, es el que tiene más seguidores de España y de muchos países. Y claro, pues el Rubius en su momento no era nada, hoy pues vende muchos libros. ¿Por qué? Porque la gente quiere tener eso es un libro o es un recuerdo, lo que queráis, pero la gente quiere tener algo de él y se puede imprimir en formato papel. Y según la acepción de la academia, pues sí, sería un libro. Pero no, y estoy reconociendo que hay muchos tipos de lectores distintos. Y si nos ceñimos en los lectores que les gusta la literatura de alta calidad o el ensayo sesudo, probablemente entonces sí que nos quedaremos en un micromercado. Porque esa gente ya, entre los que me incluyo, no somos mayoría. Y si queremos ser mayoría, pues probablemente deberemos desarrollar otras propuestas de valor en un mercado en el que el ocio converge más que nunca, para poder competir bien con el tiempo ocupado. O sea, hoy en día, del tiempo de ocio de un español medio, que son casi 9 horas, más de 3 se dedican a televisión, hora y media a escuchar radio, hora y media a internet. Claro, ahí vamos viendo, y a los libros dedican en media, según declaramos todos, seguramente infrando, porque hay dos estadísticas que siempre se suele exagerar, que son en el tema de la actividad sexual y en la lectura de libros. Yo creo que ahí dicen que 20 minutos. Pues bueno, 20 minutos de media al día por español. Ojalá. Y ahí sí tenemos un problema. Sí, yo creo que si hemos equivocado el relato o estamos equivocando el relato, y vuelvo a incidir en ello, es que a lo mejor quizá lo hemos basado demasiado, lo hemos enfocado demasiado en el usuario final. ¿Vale? Y es el menos culpable, para mí, es el menos culpable del problema. Y claro, si a lo mejor hemos ido a la administración y no le hemos sabido decir, oye, que el problema no es de los usuarios, como la ley francesa se enfocó a los usuarios y hubo que dar un paso atrás, pues si no hemos sabido decir bien a la administración, oye, el problema no es de los usuarios, de tus votantes, el problema está mucho antes, pues a lo mejor hubiéramos conseguido algo, ¿no? Porque creo que ese es el enfoque. Parece siempre que es, vamos a los usuarios, que es que no compran, que es que no sé qué. Para mí el problema está mucho antes, ¿no? Y luego también hay otra cosa, hombre, con lo que decías de si no hubiera piratería, pues se vendería más, sería 90-10, etcétera. Yo creo que deberíamos empezar ya a hacer comparaciones entre el libro en papel y libro digital. Yo no sé si hay que redefinir lo que es un libro digital o no, ¿no? Pero seguramente no es un libro en papel tal cual lo conocemos y lo llevamos conociendo más de 500 años. Entonces, también dejemos de hacer comparaciones. Un libro en papel es una cosa, es un producto, es un objeto, como se ha dicho estos días aquí, y el libro digital, el ebook, etcétera, es otra cosa, que sirve para lo mismo o no, o lo utiliza la misma gente o no, o se consiguen nuevos lectores o no lo sabemos todavía. Y a lo mejor faltaría empezar a estudiarlo, pero no comparemos churras con merinas, como dicen en mi pueblo. No, pero sí lo sabemos, Luis, sí lo sabemos porque en Estados Unidos
en vuestro país, donde tenéis la central, ese mismo libro en papel pasado a formato digital es el que consigue, en algunos casos, en algunos títulos en concreto, más de la mitad de copias vendidas, con lo cual, para algunos lectores, la comodidad, lo que quieras, la tecnología, sí que es suficiente. Otra cosa es a lo mejor para otros, pero en algunos llevan mucho más avanzados. Sí, pero no significa que si no hubiera libro digital, entonces el papel hubiera vendido el doble, al no haber libro digital. Yo ahí me gustaría precisamente ¿Abren mercados diferentes? una lanza a favor de todo el mundo digital. Yo creo que está permitiendo realmente llegar a usuarios que probablemente con un libro físico no habríamos llegado, y da realmente una venta de libros de fondo, que nosotros lo estamos viendo precisamente en sellos muy literarios, en sellos de no ficción, que no alcanzábamos antes. Por lo tanto, ese crecimiento, que ha sido el 13% en unidades del libro digital en España y mucho más en América Latina, yo creo que nos permite también llegar a nuevos lectores o potenciales lectores que se vayan introduciendo en el mundo de la literatura. Por lo tanto, le veo muchísimas ventajas. El tema es cómo puede ser más ordenado, ¿no? Más ordenado y realmente no tan disruptivo y que al final destruya de alguna manera el mundo de la literatura y de la creación. Pues yo lo que os quería pedir es un poco, para ir cerrando, la carta a los Reyes Magos, es decir, ¿qué es lo que proponéis, qué es lo que querríais, qué es lo que se debería hacer un poco para solucionar un poco esta situación o regularla? Y a ti, Luis, también un poco, ponte ahora el sombrero de librero, ¿no? De librero digital que quiere vender ebooks, ¿no? Es decir, ¿cuál es la propuesta, desde vuestro punto de vista, que debería hacerse y que debería ponerse en marcha un poco para regular todo esto y, bueno, y ser un poco un mercado en ese sentido? Por ejemplo, pues no sé, empezamos, Jesús, la carta a los Reyes Magos. Yo creo que no vale lo de los argentinos, ¿no? Del quitarlos y poner alemanes aquí. No, esa no. A ver, yo creo que es abordar el problema con naturalidad, que es un problema real. No hay culpables únicos. Yo estoy de acuerdo también con lo que decía Luis, que creo que el realmente culpable es el que hace negocio, y yo creo que ahí ese es el que hay que atacar más. Reconocer que la industria también puede hacer más, y en eso estamos, y más es desarrollar más modelos de negocio, sin duda. Básicamente también ser todos menos caíditas y trabajar más juntos, como antes apuntábamos, y no solo los que estamos aquí, sino bastantes más. Y creo que esa mesa redonda, o sea, yo en España creo mucho más en la autorregulación, como decía antes Nuria, y que era el ejemplo de Inglaterra, que en la regulación coercitiva, o sea, creo más. Pero creo que un cierto paraguas legal es importante para que la gente pues tenga menos inclinación natural a eso, a delinquir. Creo que la industria del libro en España, como antes decía Nuria, en el mundo no ha caído, en España sí ha caído, y ha caído bastante. Creo que tenemos que ser conscientes que la importancia del español en el mundo no es hoy la misma que la de la creación literaria en español. O sea, el español en el mundo es un idioma muy hablado, es un idioma menos escrito que hace unos cuantos años y es un idioma menos leído. Por tanto, si queremos que las cosas que leen los 450 millones de personas largos que hablan español sean más creadas en español que creadas en otros idiomas, debemos proteger más este ecosistema, y eso para mí sería muy relevante, ¿no? Con lo cual, trabajo de todos y también de la industria. Carta de Reyes Magos. Nuria. Yo suscribiría todo lo que has dicho y además trabajar en la parte educativa, ¿no? Que realmente pudiéramos sensibilizar en que esto es realmente un robo. Y creo que en este imaginario pues, está totalmente tergiversado y habría que aclararlo y trabajar con las futuras generaciones en todo este ámbito. Y creo que también trabajar junto a la tecnología, porque yo creo que la tecnología podría ayudar a solucionar estos temas. Con las grandes empresas como Google. Leía el otro día que IBM acaba de desarrollar una máquina que es un escáner que va a prohibir escanear obras que están sujetas a derechos de autor. No sé cómo lo van a hacer, pero bueno, me parece una muy buena solución para empezar con algo, ¿no? Entonces, quizá ahí también la tecnología nos podría ayudar. Cambiar de sector no es una solución, ¿no? No. Bueno, pues ya que llevamos tantos años... Los del Atlético de Madrid nunca se rinden. No, además nunca hay cosas que no se van. En tu caso no sería se pueden volver a cambiar. cambiar, porque una ya la hiciste.
No, pero al final sigo en el mismo sector, ya son tantos años que mejor no cambiar. Yo, fundamentalmente, y estoy totalmente de acuerdo, hay dos caminos. Uno es en las tres patas en las que había que trabajar todos, que es educación, que es legislación y que es persecución, fundamentalmente del dinero. Pero empezando así, educación, legislación y persecución. Y por lo que a mí me toca, nosotros tenemos dos caminos a seguir, y es en los que estamos. Uno es profundizar aún mucho más las relaciones, la colaboración con los creadores, editores, titulares de derechos de contenidos. Cuanto más colaboremos, mejor. Y por mi lado, pues hacer un poco de Juan Tamariz en mi propia empresa, porque al final yo estoy en medio, o estamos, quiero decir yo, mi función en todo el mundo está en medio de eso. Estamos colaborando muy intensamente con titulares de derechos y también internamente pues tengo que empezar a cambiarme de sombrero sin que se note y luchar internamente por ciertas cosas, sabiendo que eso, pues bueno, yo como manchego, pues ahí tengo los molinos de viento enfrente. Bueno, pues gracias a los tres por bueno, en fin, debatir este tema peliagudo, o sea que lo agradecemos especialmente. Y cerramos aquí este bloque, este ciclo de encuentros del primer foro Edita, bueno, que nos ha llevado a una pequeña vuelta al mundo editorial en 10 conversaciones desde ayer. Ha sido un placer verles aquí sentados, conversando, ¿no?, desde todos los puntos de vista. Hay que conversar. Y bueno, decía ayer Sigrid Kraus que el peligro es que se seque la fuente. Bueno, espero que entre todos consigamos que la fuente no se seque y que este foro Edita, bueno, pues sea una modesta regadera para que nada se seque. Esto no ha terminado, continúa. A continuación vendrá Carme Riera, profesora, académica, escritora, que nos dirigirá unas palabras, y posteriormente uno de los codirectores de este foro, escritor, maestro de periodistas culturales, Sergio Vila San Juan, que realizará un resumen. Yo lo he visto tomar notas, salía humo de su libreta durante todas estas jornadas, que hará un poco de resumen de todo lo que aquí se ha hablado. Así que nada más y les emplazamos al año que viene. Gracias.